Fondo con Marta Reyes. Bienvenidos a Fondo. Hoy analizaremos la relación bilateral México-Estados Unidos y cómo debemos entender en este contexto la reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Para analizar este tema está con nosotros en este programa, tres invitados. Aribel Contreras, ella es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Aribel. Al contrario, gracias a ti, Marta. Gracias. Vanessa Cárdenas, analista internacional, bienvenida también. Encantada de estar contigo, Marta, y todo tu auditorio. Buenas tardes. Muchas gracias. Y el doctor José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte. Buenas noches, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Vanessa y Aribel. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Oigan, queriendo entender qué podemos esperar de esta visita de la vicepresidenta, de esta breve visita de la vicepresidenta Kamala Harris, en donde la agenda más apremiante de Estados Unidos son seguridad y, por supuesto, migración. Pero creo que para entender qué debemos esperar o qué podemos esperar, hay que entender qué momento vive la relación bilateral México-Estados Unidos. Y yo les preguntaría de manera breve si la califican como buena relación en este momento entre México y Estados Unidos o mala. Vanessa Cárdenas, ¿buena o mala relación en este momento México-Estados Unidos? Sí, creo que en este momento la relación con Biden y su administración es una relación que está a prueba. Inicia bajo serias sospechas de una relación ríspida por el momento de transición, la cercanía del presidente López Obrador con Trump y una serie de acontecimientos que, como tú bien mencionabas, pone en la mira el tema de la seguridad y de las agencias norteamericanas, que son muy importantes para todas las administraciones, más allá que sean republicanas o demócratas, y que de alguna manera puso en tela de juicio la credibilidad del presidente López Obrador, y también con el incumplimiento a los acuerdos internacionales en temas energéticos. Entonces, creo que esta primera visita de la vicepresidenta Kamala Harris es sentar el precedente de los temas importantes, seguridad, migración y economía, que no tuvieron un buen arranque, pero que se pueden llevar, sobre todo en la forma, de una manera más diplomática, porque en el fondo es una relación dura y complicada. Exacto, y con eso me quedo. Coincidimos en que esta relación todavía está a prueba, pero sí estamos en un momento de complicada relación bilateral. Aribel Contreras. Así es, Marta, debemos de visualizar que siempre la relación bilateral entre México y Estados Unidos ha sido como una montaña rusa, ¿no? Con picos álgidos. Tenemos muchísimas coincidencias a pesar de nuestras diferencias, y me parece que aquí lo importante es bordar a mano la diplomacia, esta relación bilateral, a partir justamente de las coincidencias, ya sea tanto en la agenda política como en la agenda comercial, para poder matizar justamente las grandes diferencias. Se habla de una nueva era a partir de la llegada de Biden a la Casa Blanca, pero ojo, Biden no es un superhéroe que viene a salvar ni a Estados Unidos, ni la relación bilateral con México, ni tampoco al mundo. Sí, efectivamente, hoy lo dijo él allá en Europa, de que la diplomacia está de regreso, pero tanto México necesita a Estados Unidos como Estados Unidos necesita a México y al mundo. Y me parece que esas deberían de ser estas primeras impresiones que quiero compartir aquí contigo y con todo tu auditorio, Marta. Muchas gracias. Y justamente en este contexto de que no somos una isla, vivimos en un mundo globalizado y necesitamos de los países que nos rodean y de otros más, y México también es necesario para el resto. ¿Qué diría el profesor José María Ramos justamente de este distanciamiento, de estos frentes continuamente abiertos de parte del gobierno actual contra Estados Unidos? Pues es parte de una relación, como lo comentan mis apreciados colegas, una relación de oportunidades, de problemas y de retos. Y aquí el desafío que se tiene y que siempre se ha tenido en la relación con Estados Unidos, y aquí lo vivimos constantemente en esta frontera México-Estados Unidos, es precisamente cómo gestionar esta diversidad de temas económicos, temas políticos, temas de seguridad, temas de inmigración, para que todos y todas los actores salgan beneficiados. Y sobre todo que ahora que en esta administración, sobre todo a raíz de la visita de la vicepresidenta Harris, se pretende trabajar con otro enfoque
para fortalecer a la sociedad civil. Esta es una parte muy importante que México debe de aprovechar para tratar de obtener una serie de beneficios en todas las agendas, sean locales, regionales y sobre todo binacionales. Y hablando de diplomacia, ahora que mencionan ese tuit en el grupo de los 7 que colocó Biden, ¿cómo está actuando México en materia diplomática respecto a Estados Unidos? Y no me refiero específicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también del gobierno federal, específicamente el presidente, el ejecutivo. Vanessa, ¿cómo lo calificarías la actuación? El lenguaje diplomático y el protocolo no han sido el fuerte de la administración del presidente López Obrador, y especialmente con América del Norte. Ha habido fallas en forma y en fondo. De alguna manera también el ataque que hubo de parte del canciller Marcelo Ebrard, que no había necesidad y que fue muy desafortunado, al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pues tiene un trasfondo que impacta también en nuestra relación con Estados Unidos. Recordemos que un interés hoy por hoy para la administración de Estados Unidos también es la democracia en América Latina, acercarse a América Latina para evitar los flujos migratorios, y hoy por hoy pues Venezuela, que ha estado tan en discordia con Almagro, ¿no? Pues es uno de los países que expulsan más ciudadanos hacia América Latina. Entonces, el lenguaje diplomático ha fallado. Creo que hay mucho más que pudiéramos hacer, y sobre todo porque esta relación de fondo y en el pragmatismo de los estadounidenses va a seguir siendo muy compleja, muy dura, pero lo que podemos hacer es mejorar la forma, y creo que la diplomacia es la mejor manera de acercarnos a tener diálogos, acuerdos y negociaciones que nos alejen de este pasado reciente de humillaciones y de groserías prácticamente del expresidente Trump. Que aquí se ha percibido una actuación, una relación muy diferente de la que México tenía, esta administración de Andrés Manuel López Obrador, de la que tenía con Donald Trump, de la que tiene ahora con Biden. Yo noto una serie de diferencias ideológicas que permean obviamente en la relación y en el trato que se tienen, a pesar de las constantes llamadas que se han tenido con la vicepresidenta, incluso con el presidente Biden, e incluso en esta visita. ¿Qué opina de esta percepción, Aribel Contreras? Me parece muy importante lo que estás destacando, Marta, porque se da esta nueva relación de este nuevo inquilino en la Casa Blanca a la luz de la pandemia, pero también a la luz de una nueva era, al menos así lo visualizo, dentro del entorno de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque tanto México como Estados Unidos deben de visualizar que estamos viviendo en un mundo multipolar, donde la reconfiguración de los polos de poder se están moviendo, pero donde también hay nuevos fenómenos como estos neonacionalismos, donde hay nuevos actores que están tomando un nuevo rol sumamente importante, como lo son ahora las farmacéuticas, y donde no solo México y Estados Unidos, sino el mundo entero se enfrenta a nuevas amenazas globales. ¿A qué me refiero con amenazas globales? Pues antes no veíamos esto que estamos viviendo, como es la disrupción de las cadenas de suministro, el hecho de que ahora la ciberdelincuencia está haciendo de las suyas y es muy difícil de identificarlos, el vacunacionalismo, entre otros elementos. Entonces, si no se crean sinergias, si no suman como vecinos y si no se tiene una visión regional hacia América del Norte, me parece que entonces se van a perder en el camino. Entonces, sí, más allá de las diferencias, Marta, más allá de solo una visita de Estado, yo creo que aquí ahora lo importante es cómo los dos vecinos, socios y aliados van a caminar de la mano, sumando a Canadá. Exacto, para que justamente como región de América Latina puedan avanzar en competitividad, puedan hablar de una integración sanitaria que no existe a la luz del TEMEC, y se pueda hablar de que en realidad están avanzando y que van a poder contrarrestar justo estos nuevos polos de poder que se encuentran
en Asia, claro, porque Aribel, de lo contrario antes de seguir, perdón que te interrumpa, antes de seguir ahondando justamente en este tema de la cooperación internacional y de las agendas que deberíamos tener en común, que correspondería un poquito más al segundo bloque, quiero terminar este análisis de la relación bilateral con una pregunta para el profesor José María Ramos. Aquí se ha dicho mucho que México es el patio trasero de Estados Unidos. En esta nueva relación o en esta relación tirante que tenemos, esta actitud que ha tenido el gobierno de la el gobierno federal, ¿podemos seguir considerando que seguiremos siendo ese patio trasero o podemos esperar otro tipo de papel en la relación? No necesariamente, Marta. Yo creo que en este contexto en donde las relaciones internacionales y sobre todo que en esta frontera la estamos viviendo de manera muy cotidiana, hay espacios para plantear unas iniciativas, para proponer nuevas opciones. Y un antecedente importante lo estamos viendo a raíz de la propuesta que hizo México hace, ¿qué será?, un mes, para que Estados Unidos donara una cantidad importante de vacunas para fortalecer los temas y sobre todo la reducción de la pandemia en esta frontera México-Estados Unidos. Creo que en ese punto de vista ha sido una propuesta interesante. Sin embargo, un reto que no pudimos gestionar de manera adecuada en esta frontera, incluso también con Canadá, es que en este marco de la pandemia, pues esta frontera sigue cerrada para residentes mexicanos con visa de Estados Unidos por cerca de 15 meses, no obstante de que sufrimos un tratado de libre comercio. Y aquí el punto es cómo, el gran reto, cómo gestionamos de mejor manera la pandemia para abrir la actividad comercial y turística de ambos lados de la frontera. Ese es un punto central y ese es un punto que tiene que ver con fortalecer esta gobernanza multinivel. De acuerdo, y también tratar de ser, así como mencionábamos y dejamos muy claro que somos importantes para ellos y ellos para nosotros, una relación un poco más igualitaria entre las diferentes naciones que integran, por ejemplo, este TEMEC o lo que es América del Norte y obviamente más adelante con el Triángulo del Norte, que bueno, falta mucho. Pero vamos a hacer una pausa rápidamente y regresando justamente analizaremos esa agenda que se tiene en cada uno de los países y qué tan común podría ser para una relación bilateral y sobre todo cooperación internacional. Regresamos. Estamos de regreso analizando la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿Qué esperar de esta reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris? Ya hablábamos del papel de México junto a estas naciones que integran América del Norte, pero específicamente vamos a analizar en este momento cuál es la agenda de cada país. Ya decíamos que Estados Unidos lo ha marcado de una manera muy clara. Para ellos lo más importante es trabajar en el tema migración, seguridad y por supuesto también el tema economía. Pero son esta agenda, la misma agenda que tenemos en México y que tendría en su caso el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, justamente lo coloco en el contexto de lo que se está buscando. Estados Unidos va a Guatemala y plantea sus prioridades, viene a México y plantea las propias, pero en un momento tan complicado para el mundo, pero especialmente para América Latina y América Central, esto podríamos colocarlo como una agenda coincidente. Yo quisiera que me lo respondiera Vanessa Cárdenas y si alguno de nuestros invitados tiene algún punto que expresar al respecto también. Vanessa. Parece que no le escuchamos a Vanessa. Le voy a dar la palabra a Ibel Contreras. ¿Ahí ya me escucha? Ahí ya. Perfecto, Vanessa Cárdenas. Perfecto. Me parece que nuestras agendas no son del todo coincidentes, dado que hoy, si observamos la región, tenemos problemas importantes de gobernabilidad. Si bien estas elecciones en México pues refuerzan de forma importante nuestros organismos e instituciones democráticas como el INE, bueno, pues seguimos de alguna manera luchando contra esta incredulidad que hay de los ciudadanos y el hartazgo político en cada elección y en cada campaña, y gran parte de los esfuerzos de nuestros gobiernos, tanto aquí como el Triángulo del Norte, incluso en Sudamérica, pues están enfocados a lograr de alguna manera la solidez de nuestros gobiernos. Y bueno, eso a partir sí de temas económicos. Después de la pandemia creo que tiene que ser una prioridad con las cifras alarmantes que nos ha dado la CEPAL del incremento de la pobreza y sobre todo, pues importantísimo el tema que ya se ha tocado aquí, pues un tema de cooperación en términos sanitarios que no ha existido.
Entonces creo que esos van a ser los grandes esfuerzos en el mundo post-pandemia de América Latina, y no necesariamente la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que si bien hemos hecho esfuerzos, pues no han dado resultado. Hoy tenemos además un tema importante que es el futuro de la Guardia Nacional, que es otro tema que nos enfrentará al no cumplir ciertos compromisos internacionales, como con el alto comisionado de las Naciones Unidas, con Michelle Bachelet, que vino específicamente a una visita para evitar la militarización de la Guardia Nacional, y hoy estamos debatiendo aún si va a formar parte de la Sedena. Entonces creo que la lucha contra la migración para México hoy por hoy es más un tema impulsado y presionado por Estados Unidos que un tema en el que se estén haciendo esfuerzos reales. A pesar de toda esta inversión que se va a hacer, el tema migratorio no es solamente una cuestión de dinero ni en México ni en Centroamérica. Así es. Aquí justamente esto que mencionas, Vanessa, me parece importante para tomarlo como punto de partida para el siguiente comentario. Tenemos muchos problemas, y los tiene América Latina, que resolver para que migración sea una de las prioridades. Y justamente analizando el contexto de lo que pasa en Estados Unidos, en donde la administración Biden está viviendo cifras récord, por decirlo de alguna forma, de personas tratando de entrar a su país. Y que hay que decirlo, todo esto va con la urgencia de resolverlo, porque hay elecciones en Estados Unidos el próximo año, elecciones intermedias, y es una de las mayores armas de los republicanos contra la administración Biden, este incremento de la migración. Profesor Ramos, ¿qué opina de esto? Pues sí, sin duda alguna es un tema político, electoral, pero también de economías. Y hay un tema que me parece relevante, donde hay una cierta coincidencia, que ambos países están de acuerdo en fortalecer iniciativas de desarrollo en Centroamérica para tratar de disminuir los flujos migratorios. Sin embargo, este tipo de iniciativas van a tardar algunos años. Es decir, son alternativas de mediano o largo plazo, y sobre todo porque los países en los cuales se caracterizan estos principales flujos del Triángulo Norte presentan características muy particulares. Desde ese punto de vista, el gran reto que se tiene es, insisto, en el tema de la gobernanza. ¿Cómo se logran conciliar una serie de temas centrales a partir de los cuales existe cierta coincidencia, y a partir de eso avanzar en estrategias comunes? El tema del desarrollo es relevante, sin embargo se va a necesitar plata, pero también se va a necesitar que los países centroamericanos, sobre todo los que no quieren cooperar, que en este caso son El Salvador y Nicaragua, de alguna manera tienen una problemática muy particular, puedan tener una serie de resistencias al respecto. De alguna forma se está trabajando, o en la óptica de Estados Unidos, y que ha coincidido México, es impulsar el desarrollo de esas naciones, pero no se está tomando en cuenta ni se sienta a la mesa con esas naciones, lo cual complicaría un poquito o bastante más el poder trabajar en sacarlos de esas complicadas cifras de pobreza, de desigualdad, de desindustrialización, etcétera. Aquí hay un tema importante. México parece en momentos más cooperador con Estados Unidos que en otros, en algunos momentos más que en otros. Aquí yo le preguntaría a Aribel Contreras, ¿México está tomando este tema, esta agenda de Estados Unidos, como un asunto de cooperación, o más bien es un asunto de obligación a cambio de varias cosas? En la administración Trump fueron los aranceles, a lo mejor en este momento las vacunas, el acuerdo, el TEMEC, etcétera. ¿Qué opinión le merece, Aribel? Claro que sí, Marta, no debemos de perder de vista que Estados Unidos lo vemos como el hermano mayor, y que a la vez México está buscando un liderazgo en América Latina. Entonces, en términos de la agenda bilateral, es muy complejo justamente ver en dónde está el estire y el afloje, y dudo mucho que las cosas cambien. Que antes era una diplomacia coercitiva con Trump hacia México y al mundo, sí, pero me parece que hoy en día México tampoco es que tenga demasiado margen, pero sí tiene más margen de negociación cuando no hay una coerción. Entonces, existe un diálogo político, sí, pero obvio la prioridad de Estados Unidos es el tema de contener la migración. De ahí que el muro invisible que Estados Unidos impone a través de la frontera sur de México con respecto a América Central, pues es importante. Entonces, aquí yo creo que México lo que justamente debe de hacer es cómo debe entonces de ponerse a negociar con Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú tienes que yo te puedo ofrecer? Y viceversa. Y yo creo que aquí quisiera destacar dos cosas. La primera es el tema de cómo México se puede sumar
a un tema estratégico que planteó el mandatario de Estados Unidos, que es la cuestión estratégica de las cadenas de suministro. ¿Cómo es que México se puede sumar a esto? Y dos, el tema de las vacunas, porque a Estados Unidos le sobra lo que a México le falta. Pero aquí lo importante es ver qué es lo que se va a negociar y cómo es que los acuerdos y compromisos establecidos en este memorándum de entendimiento se van a operar, se van a aterrizar sin que estén contaminados por la corrupción. Como atinadamente una diapositiva que se mostraba aquí justamente minutos antes, es la corrupción es una prioridad regional para lo que es Estados Unidos, pero será prioridad para nosotros si, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional, México ocupa la terrible posición 124 de 180 países, pues me parece muy válido que se hable de corrupción respecto en esta agenda, que por eso hay un capítulo anticorrupción en el TEMEC, porque México, al igual que toda América Latina, debe de atacar este terrible cáncer social que lejos de avanzar detiene el desarrollo de estos países. Claro, cáncer social y cáncer económico, porque nos cuesta mucho la corrupción en porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí yo preguntaría a Vanessa Cárdenas y al doctor José María Ramos, ¿coinciden con la maestra Aribel Contreras que no hay coerción por parte de Estados Unidos hacia nuestro país en este momento de la relación bilateral? Vanessa. Bueno, me parece que todavía no ha llegado el momento de ejercer esa presión por la vía de la coerción. Sin embargo, sabemos que en cualquier momento, cuando México ofrezca resistencia a algunas de las demandas que son importantes para Estados Unidos, existirá. Y resalto de lo que decía Aribel, es muy importante que México juegue bien sus cartas en este momento, que mientras estaba aquí la vicepresidenta Harris, en Estados Unidos se aprobaban 250,000 millones de dólares para invertir en ciencia, para invertir en tecnología y tener una mejor posición en la lucha contra China. Y en este sentido, México en la cadena de suministros, con las armadoras de coches, las maquilas, etcétera, pues juega un papel fundamental para Estados Unidos. Y creo que ese papel estratégico, aunado a una mejora en la comunicación y en la diplomacia, nos puede hacer que esta relación sea de alguna manera mucho más aterciopelada y que no veamos esa coerción de forma tan presente como en otras administraciones. Sí, presentar ventajas, las ventajas que pudiera tener México en esta relación. Aquí veíamos en la administración anterior de Donald Trump un presidente muy, lo voy a decir de manera coloquial, muy bravucón, muy enfrentado. No temía decir ante los medios y ante la comunidad internacional sus amenazas constantes a nuestro país y a otras naciones. Aquí de la administración Biden decíamos, no podemos esperar que sea el superhéroe, pero sí tiene una forma de hacer política bastante más discreta y menos encontrada o enfrentada con el resto de las naciones. Pero ¿qué esperamos de esta relación o de esta actitud de Joe Biden y de su administración, profesor José María? Mira, Marta, creo que ahí el tema de la coerción sin duda alguna es muy importante y en años pasados ha sido una característica de la política de Estados Unidos hacia México y en general hacia otros países. Sin embargo, como lo estás comentando de manera muy acertada, Biden es un gran personaje diplomático, tiene una trayectoria diplomática por cerca de 35 años y entre sus primeras acciones que llevó contra México en calidad de senador fue criticar las acciones llevadas a cabo por algunos actores en el caso de la agente Camarena. Él fue muy crítico de la situación mexicana en los años 80, entonces ese es un antecedente de que su personalidad es muy particular. Lo que le va a decir al presidente ruso en los próximos días también define parte de su personalidad. Entonces, yo lo que llamaría Estados Unidos en función de sus intereses plantea una agenda blanda, soft, que trata en función de obtener una serie de beneficios. Y lo vimos a raíz de una observación que se hizo a nivel gubernamental en el sentido de que Estados Unidos no debería de financiar algunas organizaciones civiles vinculadas con temas de transparencia, rendición de cuentas, etcétera. ¿Qué pasó? La semana pasada, Estados Unidos, a través de un memorándum gubernamental, dijo que el combate a la corrupción es un tema de interés nacional. ¿Sí?
Entonces, y esa es una prioridad. Y hay que recordar que Kamala Harris es una abogada especialista en los temas de corrupción. Por lo tanto, yo creo que México tiene el reto de sumarse a este contexto para plantear lo que de alguna manera se está haciendo, ¿no? Fortalecer transparencia, rendición de cuenta para todos los actores involucrados. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y justamente regresando de la misma vamos a adentrarnos en este tema de la corrupción. Evidentemente platicar con ustedes de estas declaraciones que supuestamente hizo la vicepresidenta a la agencia EFE, del comunicado aclaratorio y de todo lo que pudiéramos entender de este galimatías. Regresamos aquí en A Fondo. Estamos de regreso, seguridad y corrupción en este bloque, y yo quisiera comenzar con este tema que me interesa mucho saber qué es lo que piensan de lo que sucedió el día de ayer con estas supuestas declaraciones a EFE, que les voy a poner como supuestas, pero hemos escuchado los audios de manera reiterada y sí menciona la vicepresidenta Kamala Harris este tema que le preocupa y menciona a los dos mandatarios incluso con su nombre en esta parte de la conversación. Dice he sido muy franca tanto con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, como con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las preocupaciones que tenemos sobre corrupción e impunidad. ¿Cómo leemos esto que sucedió el día de ayer? ¿Cómo lo lee Vanessa Cárdenas, analista internacional? Sí, me parece que nos deja dudando la vicepresidenta si en realidad lo que dijo no fue lo que dijo o si es un control de daños el que hizo el día de hoy. Pero lo que es una realidad es que, como bien subrayó, fue muy directa y no es la primera vez que Estados Unidos hace un llamamiento acerca del tema de corrupción. Incluso estas cifras, ¿no? Los 130 millones de dólares que se van a dar para la reforma laboral, el presupuesto que se aprobó para Centroamérica y para el desarrollo económico de la región del sur de México, están bajo la mira en términos de accountability, de rendición de cuentas, porque sí, efectivamente, si se quieren atacar las causas de la migración, pues no basta solo con el dinero, sino que ese dinero se ejecuta y se ejerza con eficiencia, con efectividad y al 100%. Y es una realidad, ahí están los índices internacionales, de que todos los países del Triángulo del Norte y México tienen debilidades importantes, que la corrupción es un problema endémico de América Latina y que ningún programa social y ninguna política pública pueden ser 100% efectivos si están de la mano de la corrupción. Entonces, más allá de si lo dijo o no lo dijo, sabemos que es un problema que preocupa y ocupa a Estados Unidos y que va a estar ejerciendo una supervisión y una fiscalización de los recursos que está dando continuamente, sí. Y que evidentemente Kamala va a ser una negociadora muy dura en esos términos. Claro, y que finalmente el tema de si lo dijo o no lo dijo, aquí una pregunta es si hubo ese comunicado después de esas declaraciones que les digo quedaron grabadas de EFE, es una llamada telefónica a los periodistas de EFE en donde Kamala Harris sí menciona este tema y les digo, sí menciona el nombre de los dos mandatarios, tanto el de Guatemala como el de México. Aquí, ¿qué necesidad tendría la vicepresidenta y en su caso representando al gobierno de los Estados Unidos que corregir esa declaración o corregir con un comunicado? ¿Qué necesidad tendría y si la tendría Aribel Contreras? Claro que sí, Marta. Me parece que Kamala Harris ha estado en el foco de la atención ya no solo por parte de los republicanos, sino ahora también por el lado de la prensa de su país. Todo le criticaron, todo le cuestionaron y al final todo lo que haga o deje de hacer es miel para las abejas que se encuentra en el Congreso por el lado del Partido de los Republicanos. Tú lo mencionaste al inicio del programa, el año que entra hay elecciones intermedias en la Unión Americana y el hecho de que ella esté bajo la lupa de lo que diga y deje de decir, a veces no es tanto con respecto a cómo afecta, además, claro, la relación con México, sino el hecho de cómo eso afecta a su agenda doméstica. Entonces,
más allá de si lo dijo o no, pues si sí, qué bueno que lo dijo, porque es un tema que se debe de atender al interior de México. Y que, ojo, México puede llegar, hoy, si no es que ya, es una prioridad y una verdadera preocupación en materia de seguridad nacional para Estados Unidos, no solo por los problemas de la frontera, sino porque hoy por hoy, ahora sí que la información de inteligencia de la Embajada de Estados Unidos en México, pues se menciona y se rumora de que a Estados Unidos le preocupa que México se ha convertido en un narcoestado, que las elecciones más violentas de la historia, que aunque ahorita en tiempos postelectorales estamos en calma, pues se dice que al final fue una negociación con el crimen organizado. Entonces, sí, esos temas domésticos de México también son temas que le preocupan a la Unión Americana y por lo tanto considero que si lo dijo o no lo dijo, qué bueno que está en los reflectores de los medios nacionales e internacionales para que de manera conjunta se pueda abordar y proponer soluciones a una agenda compartida y que por lo tanto se debe de abordar con soluciones de responsabilidad compartida, Marta. Claro, y que aquí justamente la última pregunta, porque el tiempo se nos está yendo, va para el profesor José María Ramos. Muchas han sido las reuniones, muchos los años en los que se ha trabajado para resolver la migración o para lo que se ha mostrado como una intención de resolver el tema migratorio, si bien no va a terminar hacerlo de una forma más ordenada, como se ha mencionado, y sobre todo con más respeto y dignidad para la gente que está buscando un mejor futuro en los Estados Unidos. ¿Qué pudiera tener de diferencia o si podemos tener optimismo que habrá algo diferente en esta administración de Biden en la cooperación internacional y en esta solución de problemas respecto a América Latina y Estados Unidos? Por una parte, que se están planteando recursos por cerca de $4,000 millones para financiar el desarrollo. Sin embargo, van a ser insuficientes. ¿Por qué van a ser insuficientes? Porque los antecedentes de cooperación internacional cuando Biden era vicepresidente y cuando eran presidente fueron de cerca de $8,000 millones para la región del Triángulo Norte. Por lo tanto, esa es la iniciativa de tratar de involucrar al sector empresarial para que implique o trate de enviar recursos adicionales. El problema de esta inversión privada va a ser qué garantías tengo en esos países, sobre todo en el caso de El Salvador y Honduras, que tienen problemas muy graves de corrupción, que hay problemas de gobernabilidad, y es ahí donde entra la prioridad que tiene Estados Unidos de ¿qué? De fortalecer el tema contra la corrupción. De ahí las críticas que ha hecho Estados Unidos, y es parte de lo que no, es parte de una de las razones, entre otras, por las cuales Harris no fue a esos países, precisamente porque desmantelaron una serie de mecanismos anticorrupción y porque esa es su prioridad. Por lo tanto, aquí el reto es ¿qué recursos adicionales vas a tener que dar para fortalecer la disminución de esos flujos, pero sobre todo fortalecer las capacidades de gobernabilidad y disminuir la corrupción en esos países? De acuerdo. Nos están quedando aproximadamente minuto y medio para despedir este programa. Yo le pediría una conclusión a Vanessa Cárdenas. 40 segundos, por favor, 30. Sí, creo que tenemos que poner mucha atención en los temas que se trataron. Hubo una visita express, pero que dejó sentadas las bases de cuáles son los focos de Estados Unidos. Evidentemente, seguridad será muy importante. Se habló de los homicidios, de los desaparecidos, de cooperación en términos de forenses y también de un diálogo a nivel de gabinete sobre seguridad, que creo que van a poder dar ahí las primeras impresiones de qué tan dura, qué tan fuerte y complicada va a ser nuestra relación. Por otro lado, la economía para Estados Unidos es fundamental. Creo que la atención a la migración tiene como trasfondo esta arista y, por lo tanto, México jugar bien sus cartas en el tema económico, pero también poner prioridades en la atención a la corrupción para fiscalizar los recursos que se nos están dando de manera eficiente y canalizarlos de forma que podamos seguir cooperando en esa situación y que la relación no se torne otra vez complicada. Claro. Aybel Contreras, una conclusión, 30 segundos, por favor. Ninguna relación en el mundo es equivalente a la relación entre México y Estados Unidos. Por lo tanto, al ser tan estrecha y tan interdependiente, debemos de entender que claro que va a haber
grandes diferencias y problemáticas, pero aquí lo importante es que los dos tengan una visión de ir juntos, ir de la mano para poder ser mucho más competitivos, mucho más fuertes, afrontar los riesgos globales que se están dando para que de esa manera puedan combatir pues ante todas las adversidades que se están dando en estos tiempos tan álgidos de una pandemia. Tan complicados. Profesor José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte, conclusión también. México tiene el reto de fortalecer una eficaz gobernanza multinivel con todos los actores involucrados, fronterizos, locales y regionales en Estados Unidos, sean republicanos o demócratas. Muy bien, y un tema que se mueve en las agendas de los gobiernos, pero que sin duda permea y pega en el tema social, que es la gente que sufre a diario queriendo llegar a los Estados Unidos. Yo les agradezco a nuestros tres invitados por este análisis, por su colaboración y pues muchas gracias y en comunicación para otra ocasión. Al contrario, un gusto, Marta, y un gusto estar con Vanessa y José María. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y por supuesto, también a nuestro auditorio, muchas gracias. Despedimos este programa a fondo y los dejo con Joely Ramírez y la información aquí en Mega Noticias.